hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca y diabetes, que algunos ya hemos visto en práctica pacientes con estas patologías concomitantes, ¿no? Rara vez un paciente a consulta o en emergencia te va a venir solamente con una patología, la mayoría vienen con patologías superpuestas, son hipertensos, son diabéticos, tienen insuficiencia cardíaca, tienen arritmia, enfermedad arterial periférica y otras, ¿ya? Les mandé hace unos 2 días porque recién se publicó, actualmente está llevándose a cabo en Londres el Congreso Europeo de Cardiología, y es generalmente en estos eventos donde se lanzan las nuevas guías de tratamiento. Estas guías de tratamiento son nuestra base para poder medicar a los pacientes. La mayoría de las veces solamente hay ciertas actualizaciones, como en el caso de esta no ha cambiado mucho. Hay algunas cosas bien puntuales que se han actualizado en comparación a las anteriores, y yo les voy a ir mandando desfibrilación auricular y de insuficiencia cardíaca, que ya salió la del 2024. Ahora, ¿pero por qué estas guías son importantes? Que esto lo vale para todo, no solo es para cardiología. Hay guías de tratamiento, guidelines de Chagas, de insuficiencia cardíaca, de hipertensión, fibrilación auricular, de diabetes, traumatología, neumología, endocrinología, todo lo que es medicina, cirugía, otorrino, cirugía plástica, dermato, todo se basa en guías de tratamiento. Entonces, los libros nos ayudan con las bases, las guías de tratamiento nos mantienen actualizados. ¿En qué se basan estas guías de tratamiento y por qué son tan importantes? Para que yo le dé un enalapril al paciente, que todo el mundo conoce el enalapril, para la presión, para insuficiencia cardíaca, para que yo le dé un enalapril al paciente, este enalapril tiene que haber pasado por múltiples estudios randomizados, aleatorizados, en los cuales todo este grupo de científicos de distintos centros hospitalarios dicen que sí está recomendado o indicado dejarle al paciente. Entonces, el enalapril yo se lo medico no porque lo dice la cardióloga, no porque lo dice mi jefe o no por lo que lo dice mi docente de hace 20 años. No, lo dijeron múltiples estudios randomizados, metaanálisis que incluyen 20.000, 30.000, 100.000, 200.000 pacientes, que demostró que ese medicamento es beneficioso. Así ustedes en las guías de tratamiento van a encontrar nivel 1A, nivel 1B, nivel 2A, nivel 2B, 2C. Todo lo que es tratamiento tiene clases de recomendación y niveles de evidencia. Y por ejemplo, atenolol de primera línea a un paciente hipertenso, 3A. ¿Qué quiere decir? Que no se recomienda de primera línea y que lo dijeron múltiples estudios. ¿Entienden? Medicar tiene que tener su base científica, siempre. Ahora, dentro de la fisiopatología de hipertensión arterial es multifactorial. La que estamos hablando es la hipertensión arterial esencial, que aproximadamente es 95% de todos los pacientes que vamos a encontrar en la consulta. Estos pacientes vienen con múltiples factores de riesgo. Pueden ser factores genéticos. Si mamá o papá tenían hipertensión, puede que yo tenga una predisposición genética, no es hereditario, pero sí se habla de una predisposición genética a degenerar en hipertensión arterial. Ya están biomarcadores físicos, estrés, factores ambientales, mala alimentación, cigarro, enfermedad de vasos. Todo esto hace que yo pueda sufrir en algún momento o episodio de mi vida crisis de hipertensión. ¿Y por qué tengo que medicar al paciente? ¿O cuál es la justificación de que dejemos medicamentos para bajar la presión? Cifras de tensión arterial que se han evidenciado igual en múltiples estudios randomizados, metaanálisis, todo lo que quieran. Niveles de hasta 90 o 100 milímetros de mercurio para cierto grupo de pacientes pueden generar daño en la vista, riñones, corazón, enfermedad arterial periférica, cerebro, ¿ya? Cardiopatía hipertensiva, nefropatía hipertensiva, encefalopatía hipertensiva, retinopatía hipertensiva, y es todas estas enfermedades las que a mí me justifican iniciar la medicación a mi paciente. Y también son todas estas enfermedades las que yo se las tengo que nombrar al paciente para convencerlo, si vale el término, porque es así, en consulta
muchas veces tenemos que convencer al paciente. Porque el problema es, por ejemplo, ayer yo hago a veces exámenes preocupacionales a trabajadores de riesgo. Y tenemos ahorita un grupo grande de choferes de equipo pesado. Entonces, esta empresa tiene su lista de trabajadores de equipo pesado, que son los que hacen, por ejemplo, viajes a Venezuela, Arica, Chile, lejos, traen gasolina, traen todo. ¿Qué equivale eso? Equivale que van a estar, póngale 12, 15 horas en medio de la nada, donde no hay quien los auxilie, si es que tienen algún problema cardiológico en este caso. De los 5 que vimos, 4 estaban muy bien. Teníamos un paciente que se lo voy a mandar la foto, lo dejé en el auto, en el electrocardiograma que me dicen, me lo traje, pero dije ya va a ser sobrecargarlo mucho con electro hoy día, por eso no le fotocopié. Para la próxima clase se lo voy a fotocopiar. Es de ayer el electrocardiograma, donde ya tenemos lo que vamos a ver hoy día, que es el índice de Sokolov, hipertrofia ventricular izquierda. Es un paciente que hace 10 años sabía que tenía presión alta, hace 10 años, pero que no tomaba la medicación, que se la dejaron en 5 oportunidades y no la tomaba. ¿Y cuál creen que era la justificación que él dio? Que es muy común en los pacientes. Me dijo que no quería tomar porque no quería acostumbrarse a los medicamentos. Y esa a veces es la lógica de muchos pacientes, con muchas enfermedades, no solamente con hipertensión, con diabetes es de terror. Y por eso vienen, este paciente, por ejemplo, tiene ya creatinina de 1.5, lo normal es 1.1. ¿Qué pasa en riñón cuando hay daño de la presión alta durante mucho tiempo? Hay hipertrofia de las arteriolas renales, hay una resistencia vascular periférica aumentada y poco a poco va disminuyendo el volumen de filtrado glomerular. Entonces, si disminuye el volumen de filtrado glomerular, disminuye la eliminación de la creatinina se acumula, son tóxicos, y por eso su creatinina ahora está en 1.5 y no está 1.1. Entonces este paciente ya tiene nefropatía hipertensiva. Le hice el electrocardiograma típico, índice de Sokolov positivo, 42 milímetros me dio, lo normal es hasta 35. Entonces, ¿qué tiene este paciente? Ya tiene hipertrofia ventricular izquierda. Y son así estos pacientes a los cuales cuando llegan a la consulta por primera vez, que los tenemos que convencer, enseñándole esto o nombrándole, esto le puede pasar, porque a este paciente en aquella oportunidad tal vez tomaba solo losartán, ahora va a tener que tomar 3, 4, 5 medicamentos porque ya tiene más daño. La hipertensión arterial es un problema grandísimo, se dice que 2 de cada 3 personas van a desarrollar hipertensión arterial en todo el mundo. Aquí nomás, ¿cuántos son? Imagínense que 2/3 de este curso, en un futuro podemos desarrollar hipertensión arterial. Ahí está el problema tan grave. La OMS dice que 2 de cada 3 personas van a desarrollar hipertensión arterial en algún momento de su vida. Para hacer diagnóstico de hipertensión arterial, recientemente se han lanzado estas guías. ¿Ya? Normal. Nos hablan de la presión en consultorio. Cuando llega al consultorio, nosotros le tomamos la presión. Presión que él se hace de forma automática. Le colocamos un registro de un registro de toma de presión arterial y se va al domicilio. Nos trae 24 horas de forma automática. Y el otro es el que él se hace. Tiene un equipo y se mide la presión en su casa o domicilio y nos dan los parámetros. Difieren muy poco, 120/70, 120/70, normal. ¿Ya? Existe la hipertensión de bata blanca, existe la hipotensión de bata blanca. Cuando consideramos presión arterial elevada, no hipertensión, presión arterial elevada, cuando está de 120 a 139 y de 70 a 89 en consultorio, y luego tenemos las otras dos. ¿Qué hacemos acá? Acá al paciente le decimos, usted está en riesgo de ser un hipertenso crónico que tome medicación de por vida. Eso es lo que textualmente le podemos decir. ¿Qué hacemos? ¿Ya? Agarramos todos sus factores de riesgo que puede tener modificables, que los tengo más adelante, y le decimos tiene que dejar de fumar, bajar de peso, no masticar coca, alimentación saludable, controlar el perfil lipídico, ácido úrico y todas estas enfermedades. Y cuando ya decimos que es hipertenso, esto es de forma general, 140/90 en consultorio y 135/85 ambulatorio. En
pacientes diabéticos tiene otro valor, en pacientes jóvenes tiene otro valor y en pacientes añosos tiene otro valor. Esto es de forma general, ¿ya? Hay casos especiales, la hipertensión es muy diferente para todos, cada uno de nosotros. ¿Listo? ¿Por qué es importante? Por lo que ya lo vi. Existen distintas formas de tomar la tensión arterial y esto es lo que consideramos dentro de los valores de normalidad, ¿ya? Todo esto es del guideline que se los pasé, que espero que lo lean para el examen, porque para hoy día creo que no me lo leyeron. 90-95% es la crónica o esencial. Secundaria. Todas estas enfermedades nos pueden dar. ¿Cuál es la diferencia entre primaria y secundaria? Si yo puedo corregir el problema renal, soluciono la hipertensión. Si yo puedo corregir la apnea obstructiva del sueño en mi paciente, puedo mejorarle la hipertensión arterial y suspender los medicamentos. Si yo encuentro ese tumor que me está produciendo este hiperaldosteronismo, o veo como síntoma, puedo solucionar extirpándolo o tratándolo y soluciono la hipertensión arterial. Secundario quiere decir que soluciono el problema y curo la hipertensión, ¿ya? Que es muy pocos casos, 5%. La mayoría de los pacientes entran en esta, que sí o sí tienen que tomar medicación de por vida. Estos son algunos de los fármacos que me pueden producir hipertensión arterial. Los más importantes están los anticonceptivos orales, que se utilizan mucho en mujeres, y los ARNIs, por el uso indiscriminado. Me golpeé la rodilla, diclofenaco de 150 indiscriminadamente. Entonces, a veces el uso de los ARNIs puede hacerme subir la presión arterial, ¿ya? Tenemos dos tipos de presión, la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. La sistólica es la presión máxima, la más alta, es de 120, y está dada por la distensibilidad de las grandes arterias, por el volumen sistólico, en este caso, aórtico pulmonar. La que medimos en el brazo es la sumatoria de toda la parte periférica que llega a la aorta. Ese de 120 es la presión de la aorta. Volumen sistólico y la volemia. Y la presión arterial diastólica está dada por la resistencia vascular periférica. ¿Contra qué está trabajando ese corazón? Si esa resistencia vascular periférica aumenta, el corazón tiene que aumentar la presión. La presión arterial es dada por el débito cardíaco y por la resistencia vascular periférica. Pero esto es mucho más complejo. Esta es la base fisiopatológica de la hipertensión arterial. Y esta base fisiopatológica son los puntos o dianas donde van a actuar los medicamentos que utilizamos en hipertensión arterial. Débito cardíaco. ¿Quiénes dan el débito cardíaco? Lo va a dar la precarga, todo el volumen de sangre que llega al corazón, y la contractibilidad, la fuerza con la que está trabajando el corazón, ¿ya? Ahora, la contractibilidad, la fuerza a la que está trabajando el corazón, va a estar determinada por sistemas importantes. Uno de estos es el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático y el parasimpático van a aumentar o disminuir la frecuencia cardíaca, aumentar o disminuir la velocidad de conducción, aumentar o disminuir la contractibilidad. La precarga, si yo tomo mucha agua, me como un churrasco el domingo saladísimo con chorizo embutido y todo lo que quiera que tenga tanto. No estoy en contra de los churrascos, yo amo los churrascos, pero les doy un ejemplo. Mucha sal, mucha agua y obviamente al día siguiente me levanto hinchadísima. ¿Por qué? Porque la sal jala agua al intravascular. Entonces, aumenta la volemia, aumenta la preaorta, aumenta el débito cardíaco, aumenta la presión. Y si es un hipertenso mal controlado, se comió su churrasquito, aumentó la volemia, aumentó la precarga, aumentó el débito cardíaco y aumentó la presión, ¿ya? Mayor ingesta de sodio, mayor volemia, mayor precarga. Reducción de la masa nefronal en pacientes que tienen alguna nefropatía, uso indiscriminado de aire, por ejemplo. Vasoconstricción arteriolar, eje renina-angiotensina-aldosterona. El eje renina-angiotensina-aldosterona lo vamos a ver por las siguientes 4 clases, por lo menos, después del examen. ¿Por qué? Porque lo vemos en insuficiencia cardíaca, lo vemos en arritmia, lo vemos en Chagas y lo vemos ahora. Hay que saberlo bien, ¿ya?
después del examen, ¿ya? El eje renina-angiotensina-aldosterona. Porque lo tienen que saber como el Padre Nuestro, cómo funciona, cómo se activa y qué es lo que hace. ¿Listo? Alteraciones de la membrana celular, alteraciones genéticas, obesidad, le van a producir hipertrofia estructural, resistencia periférica y vasoconstricción arterial. Ahora, vámonos con el ejemplo de nuestro paciente. Y aquí vamos a ir metiendo fármacos, para que entendamos. Este paciente tiene mayor volemia, se le subió la presión y está con 160-100. ¿Qué le van a dar? No estoy diciendo que se empieza por ahí, ¿no? Pero vamos a agarrar solo por el ejemplo. Si yo tengo mayor volemia, ¿qué medicamento me depleta volemia? ¿Cómo? Bien, ¿de qué familia es? Diurético, muy bien. Diuréticos. Dentro de los antihipertensivos, yo tengo, que lo vamos a ver más adelante, pero no sé si hoy día, porque ya nos queda mucho tiempo, creo. ¿Qué hora es? 8 menos 10, ya. Entonces, tenemos IECA, ARA2, que estos son los de primera elección. Siempre. Se empieza con IECA y un ARA2. En menores de 55 años y sin factores de riesgo o no afrodescendientes. Luego tenemos los bloqueantes de los canales de calcio, que son de primera elección en afrodescendientes y mayores de 55 años. Luego tenemos los diuréticos. Y por último, los beta-bloqueantes. ¿Ya? Principales familias. Tenemos otros bloqueantes alfa centrales, endovenosos, principalmente estos. ¿Ya? Estos son los que vamos a agarrar. Diuréticos. Dentro de los diuréticos se prefiere siempre en hipertensión las tiazidas. ¿Por qué? Porque tienen un efecto diurético sostenido más largo. Furosemidano, ¿por qué? Porque tiene un efecto corto. ¿Es potente? Sí, en crisis hipertensiva, en urgencia hipertensiva o en insuficiencia cardíaca. Pero dura 4 a 6 horas, no dura más. Entonces, una hidroclorotiazida dura 16, 18 o hasta 24 horas. En hipertensión, los que han ido a la práctica, algunos les he regalado las muestras médicas que me dejan. Y si ven, por ejemplo, corodín de ¿qué es? Losartán, un ARA2 con hidroclorotiazida 12.5. La mayoría de los antihipertensivos en las presentaciones que se comercializan ya vienen con estos diuréticos y la mayoría es tiazida con amiloide generalmente. Volvamos al paciente. Le dimos diurético, baja la volemia, baja la precarga, baja el débito cardíaco, baja la tensión arterial. ¿Listo? Este paciente tiene un exceso del eje renina-angiotensina-aldosterona, está con una activación, la espironolactona, la aldosterona por los cielos. Entonces, exceso de eje renina-angiotensina-aldosterona está con una vasoconstricción, aumenta la resistencia vascular periférica, aumenta la presión arterial. Eje renina-angiotensina-aldosterona. ¿Quiénes me bloquean el eje renina-angiotensina-aldosterona? Los IECA, porque me bloquea la enzima convertidora de angiotensina, y los ARA2, porque me bloquea el receptor de angiotensina. Agarro a ese paciente y le puedo dar un enalapril de 10 miligramos, un losartán de 50 miligramos, bajamos vasoconstricción, disminuimos la hipertrofia, disminuimos resistencia vascular periférica, disminuimos la presión arterial. Tenemos otra paciente bastante ansiosa, viene con 120 de frecuencia cardíaca, con una crisis de ansiedad, estamos con 160-100 y le pedimos mucho estrés, mucho estrés, le pedimos un monitoreo ambulatorio y todas las presiones están 150-100, 150-100, 150-100. Pero es joven, sin ningún factor de riesgo. ¿Podemos dejarle un IECA o ARA2 que sería lo ideal? Sí, podemos, porque es paciente joven, IECA ARA2 de primera elección, pero aquí a veces individualizamos el tratamiento a mi paciente. ¿Qué creen que está pasando con esta paciente? Femenina, estresada, taquicárdica, hipertensa. ¿Qué puede ser? Una exagerada respuesta del sistema nervioso
simpático. Bien, una hiperactividad simpática. ¿Y qué puedo dejar para bloquear mi hiperactividad simpática? Farmacología. En el cuerpo nosotros tenemos 3 tipos de receptores beta. ¿Se acuerdan? Beta 1, beta 2 y beta 3. Vamos, tenemos que repasar que estos son receptores. Les pasé las diapositivas de receptores fisiológicos. Han debido ver el título y ni siquiera lo han debido revisar. Voy a dejar la docencia. Agarramos una célula cualquiera y si hubieran revisado las diapositivas que la doctora les mandó, tenemos estas estructuras que son los receptores fisiológicos endógenos. Estos receptores están en cada una de sus células. Se agarra una célula miocárdica, tiene receptores. Se agarra una nefrona, tiene receptores. Se agarra una célula muscular, célula de la piel, célula del cerebro. Todo nuestro cuerpo funciona a base de señales y a base de receptores. Todos los fármacos funcionan sobre estos receptores. Ahora, le vamos a dar el nombre a este receptor que se va a llamar beta 2. ¿Ya? Este receptor está en el corazón. Los beta bloqueantes van a ir a trabajar sobre estos receptores. Por eso son beta bloqueantes. Estos receptores, dependiendo de si se activan o si se bloquean, van a generar cambios conformacionales en estas proteínas intracelulares y me van a dar, por ejemplo, disminución de la frecuencia cardíaca o disminución de la fuerza de contracción. ¿Y qué es lo que pasa? Si yo tengo hiperactividad simpática, tengo un aumento de la contractibilidad que puede ser por aumento de la frecuencia cardíaca o por aumento de la fuerza de contracción. Entonces a esta paciente le dejo atenolol, que es un cardioselectivo, disminuye la frecuencia, disminuye la contractibilidad, disminuye el débito cardíaco, disminuye la presión arterial. Así ustedes tendrían que estar medicando, justificando dónde está actuando su medicamento. Tengo otro paciente afrodescendiente o de 70 años, que son los pacientes añosos, que estos tienen lo que se llama hipertensión arterial sistólica aislada. ¿Qué quiere decir eso? Que estos pacientes vienen a consulta con 180, 60. Hipertensión arterial sistólica aislada. Solamente la sistólica está alta, la distólica está normal. En estos pacientes generalmente es por una vasoconstricción arteriolar. ¿Por qué? Porque contra el paso del tiempo no podemos hacer nada. Nuestras células envejecen, nuestro sistema vascular envejece, se calcifica y se endurece, por así decirlo, y tenemos un aumento de la vasoconstricción arteriolar, aumento de la resistencia periférica y aumento de la presión arterial. ¿Qué le doy? Un vasodilatador periférico. ¿Cuál sería? Un bloqueante de los canales de calcio. Amlodipino. ¿Listo? Bien. Continuemos. Vamos a lo práctico. Dentro de los síntomas que podemos encontrar en un paciente con hipertensión arterial, casi nunca vamos a tener síntomas específicos. ¿Qué quiere decir? Que si viene una paciente y le dice, a mí me duele la cabeza todos los días, tengo hipertensión arterial, no señora, puede ser que el dolor de cabeza lo tenga por otra cosa, pero el dolor me genera respuestas en el sistema nervioso simpático que me suben la presión. Si ustedes se levantan en la noche y se golpean el dedo de meñique del pie con la punta de la cama, le va a dar un dolor insoportable, le miden la presión, obviamente va a estar en 160-100, porque el dolor me desencadena una respuesta, que me subida la presión y la taquicardia. No hay síntomas específicos. Puede tener diaforesis, sudoración, pulso rápido, dolor de cabeza. Bueno, estos son los factores de riesgo modificados, ¿no? Muchos de estos síntomas no son específicos de hipertensión arterial, pero sí nos pueden ayudar en la sospecha. Si viene con muchos de estos síntomas y le mido la presión y está
está alta, entonces le pedimos un control de la presión. Ahora, si viene a la consulta, está de lo más tranquilo y está con 180-100, no hay dudarlo, ¿no? Es un hipertenso. Síntomas son muy inespecíficos, ¿ok? Factores de riesgo modificables. Hay cosas que son un rotundo no. Rotundo no. No hay un hito al mes. No, es un rotundo no. ¿Ya? ¿Cuáles son esas? Uno es el tabaco. El tabaco no está solamente en relación a enfermedades pulmonares. El tabaco es la primera causa de enfermedad cardiovascular en el mundo actualmente. ¿Ya? 2. Cualquier tipo de droga. Eso es un rotundo no, ya todo el mundo lo sabe. 3. En relación a cambios en el estilo de vida, el peso, el sobrepeso, la obesidad. ¿Ya? Eso también es un rotundo no. Se puede. Las personas pueden modificar. Cuesta mucho, pero se puede. ¿Ya? Ahora, hay otros que son no modificables. Yo no modifico, por ejemplo, mi antecedente. Si mi mamá o papá son hipertensos, no puedo hacer nada contra eso. Entonces, tengo que tener siempre esto claro para hablarle al paciente en qué cambios en el estilo de vida tiene que hacer rotundamente sí y qué cambios no puedo hacer. Para el screening de hipertensión arterial, lo primero que tengo que hacer es encasillar al paciente. ¿Dónde está? ¿Está en sospecha, normal alta o ya es hipertenso? Si ya es hipertenso, tengo que confirmar. Confirmo con un monitoreo ambulatorio o con un monitoreo automático, el MAPA o el AMPA. ¿Ya? Y luego me voy a hacer diagnóstico o buscar lo que se llama daño a órgano blanco. ¿Ya? Daño a órgano blanco es lo que le hablaba del paciente. El paciente ya tenía cardiopatía hipertensiva, tiene hipertrofia ventricular izquierda, entonces busco daño renal, daño cardíaco, daño arterial, y en el electro, que es básico, que es rápido, tengo que buscar datos que me alarmen sobre crecimiento auricular izquierdo o ya mucho más severo, hipertrofia ventricular izquierda. ¿Ya? El índice de Sokolov es la sumatoria de la onda R en B1 o B2 más la onda S en B5 y B6. ¿Cómo se hace esa sumatoria? Otra vez los benditos cuadritos. ¿Ya? Los cuadritos en electro son todo el tiempo, toda la vida y para todo lo vamos a contar. Así que tienen que abonarse con los cuadritos. Yo les voy a traer la próxima para el examen. Sus impresiones se va a ver bien. Ya la de hoy día no se veía muy bien, por eso se conflictuaron si eran 5 o 6. Agarro la R y cuento. Más o menos 5, 9. 9. Más. ¿En dónde se ve más alta? ¿En B5 o B6? Agarro B5. 5, 10, 15, 20, 25. 30, 34. No, creo que conté mal. A ver. 5, 10, 15, 20, 25. ¿Sí? 30. Vamos a ponerle para la práctica 35 ya. Porque mayor o igual a 35 es Sokolov positivo. Entonces, ¿por qué este índice? ¿Por qué fue creado? Estas derivaciones teóricamente están viendo el lado izquierdo del corazón. Cuando hay un aumento de la masa muscular, ¿se acuerdan? Volvamos a los vectores. Cuando hay un aumento de la masa muscular en ventrículo izquierdo, el vector que probablemente estaba así, al aumentar la masa muscular se va a distorsionar y va a ensanchar en las precordiales izquierdas o las derivaciones que ven el lado izquierdo del corazón. Por eso, aparte de ver B5, B6, vamos a ver P negativas y ondas R mucho más altas en B1 y en AB. B1, AB. Y aquí tengo B6 y B5. Estas 4 derivaciones son las que teóricamente están viendo directamente esa hipertrofia ventricular izquierda. Y vamos a ver unas ondas R mucho más altas y vamos a ver las T negativas. Porque al estar hipertrofiado se va a alterar o prolongar la repolarización ventricular. ¿Ya? Rapidito, para el examen. ¿En quiénes vamos a hacer tratamiento? En todos los pacientes. ¿Por qué? Porque está totalmente justificado.
¿Cuáles son los fármacos? Esto lo voy a pasar un poquito rápido porque quiero nombrarles algunos de los fármacos y enseñarles las combinaciones. Este es lo que les hablaba de los rotundos no, ingesta de sal, tabaco, alcohol. Y esta es el hexágono de los medicamentos y las combinaciones que se pueden, que son preferibles, las que se pueden realizar y las que un rotundo no se puede combinar. ¿Ya? Las cuatro familias más importantes son los IECA, ARA2, diuréticos y antagonistas de calcio. Por eso las líneas están punteadas en ellos de verde. ¿Ya? En menores de 55 años se prefiere IECA, ARA2 combinado con diuréticos. En mayores de 55 años, bloqueantes cálcicos combinados con diuréticos. Si no funciona, se sigue añadiendo. ¿Cuál es la combinación? Por eso está en rojo, que nunca, nunca, jamás se debe hacer, es combinar un ARA2 con un IECA. ¿Ya? Por problemas renales, porque son de la misma familia, porque actúan casi igual y porque estamos haciendo una sobrecarga con estos dos, con esta combinación. ¿Ya? Nunca se combinan IECA y ARA2, jamás. Todas las otras combinaciones son posibles, excepto IECA o ARA2. ¿Podemos dejar enalapril con bloqueante cálcico y diurético? Sí. Le agarramos un IECA, un bloqueante cálcico y un diurético. IECA, diurético, sí. IECA, bloqueante cálcico, sí. ¿Podemos agarrar un ARA2 con diurético? Sí. Un ARA2 con bloqueante cálcico, sí. ¿Podemos agarrar un bloqueante cálcico con diurético puro? Sí. ¿Ya? Y luego los metabloqueantes y los otros. Y volvemos a los niveles de evidencia. ¿Quién dijo esto? Múltiples estudios randomizados, aleatorizados, y todos se pusieron de acuerdo en que sí, así se debe combinar. Los antihipertensivos tienen que ser capaces de modificar el curso natural de la enfermedad y evitar los factores de riesgo que ya vimos, ¿no? Nefropatía, retinopatía o cardiopatía hipertensiva. Fármacos antihipertensivos como resumen, beta bloqueantes. Estos son los extras. Tenemos metildopa, generalmente se utiliza en paciente embarazada con hipertensión gestacional, porque no hay mucha contraindicación en el periodo gestacional con IECA, ARA2 y beta bloqueantes. Se prefiere alfa-metildopa y en algunas ocasiones nifedipino, los bloqueantes cálcicos. Esta es su tarea, el eje renina-angiotensina aldosterona, cómo actúa la activación del AP1. Esto lo vamos a ver más bonito en insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Y estas. Esto es un poquito aburrido, lo sé, pero hay que ir acostumbrándose a los nombres de los medicamentos. Y principalmente habituándose a algunos efectos adversos que pueden tener y principalmente las contraindicaciones. Dentro de los IECA, enalapril, el más común, barato, rápido de utilizar, es muy fácil de conseguir y lo dan la mayoría de los seguros. Principal problema del enalapril, la tos seca y a veces angioedema. Angioedema, que se le hincha el labio o la glotis. Ese es el principal problema del enalapril. Es buen medicamento, tiene un bloqueo más alto del eje renina-angiotensina, es muy bueno en insuficiencia cardíaca, pero ese efecto adverso generalmente es con el tiempo. A veces aparece al año, 2 años, 3 años de uso. Captopril. Este captopril es uno de los medicamentos que se distorsionó mucho en su utilización. A alguien se le ocurrió, no sé por qué, ni siquiera sé en qué parte del mundo, dejárselo debajo de la lengua a algún paciente y lo fusionó y bajó la presión. Y eso fue como que fue en efecto bola de nieve. Ese se lo dijo a otro médico, ese otro médico, y así todo el mundo ahora, aún ahora, siguen utilizando captopril sublingual. ¿Ya? No tiene ninguna prescripción ni ninguna indicación para utilizarse sublingual, ni siquiera nifedipino. También se lo mal utilizaba de forma sublingual. No hay indicación de ningún medicamento antihipertensivo que se utilice de forma sublingual. ¿Ya? No hay indicación médica ni justificación. ¿Por qué? El captopril se lo da debajo de la lengua, se lo traga, va a actuar en el mismo tiempo, 3 a 4 horas, en el mismo tiempo. No hay que yo lo pongo debajo de la lengua y actúa más rápido. Entonces, por esa parte no tiene justificación. Las presentaciones, las empresas farmacéuticas no lo han creado para darlo sublingual, lo han creado para darlo
por boca y que se diluya en el estómago. Tampoco tiene ese punto de justificación. Si nosotros queremos bajar la presión en crisis hipertensiva, que es otro tema, se hace de forma gradual, 30-40% primero y el otro 60% en 12 horas, salvo que haya una emergencia hipertensiva. Por ejemplo, si el paciente está con 180, le bajo hasta 160 y luego normalizo en unas 12-24 horas. No le tengo que bajar a 120 porque puedo hacer un efecto rebote. El paciente baja de golpe, todo mi cuerpo tiene sistemas quimioreceptores, barroreceptores y mecanorreceptores. Tallado aórtico tiene quimioreceptores, aurículas tiene mecanorreceptores, carótida tiene barroreceptores. Entonces todos estos sensan la presión arterial, sienten. Estaba con 180, estaba relativamente bien. Me bajaron de vuelta a 120. ¿Qué creen que hacen todos estos receptores? Mandan toneladas de información al cerebro para decirle que suba la presión porque cayó demasiado. ¿Y qué es lo que hace? Suben la presión y llega a 200 a las 2 horas. Entonces no se baja la presión de golpe. Salvo que esté con accidente cerebrovascular hemorrágico, con infarto agudo de miocardio, una arritmia cardíaca fatal. En eso sí. Pero hay otros medicamentos, por ejemplo, la betalol, nitrogluciato de sodio, nitroglicerina, que se utilizan en emergencia. ¿Ya? Viene un paciente con 180-100 a consulta, no se asusten, vamos a ir bajando de a poco. Otros efectos adversos pueden ser hipotensión, como en todos los antihipertensivos, hiperpotasemia en el caso de que la función renal esté alterada y disminución de la función renal. ¿Ya? Siempre son dosis dependientes. Algunas de las presentaciones podemos tenerlo puro, ¿ya? Esto les decía no, jamás, captopril no. ARA2, dentro de los ARA2, los efectos adversos más importantes, como en todos los antihipertensivos, la hipotensión y la hiperpotasemia. Tanto IECA y ARA2 se eliminan mayormente por vía renal, entonces van a tener este riesgo de hiperpotasemia o empeoramiento de la función renal. Algunos de los medicamentos que tenemos, se los nombro porque no se los puse todos. Losartán, iversartán, candesartán, valsartán, telmisartán, olmesartán, entre otros. Todos terminan en sartán. ¿Ya? Apréndanse losartán, con eso ya me doy por satisfecho. ¿Ya? Pero es bueno que conozcan los otros. Dentro de los diuréticos tenemos tiacidas, ahorradores de potasio y de ácido. Depende su mecanismo de acción de dónde van a trabajar. ¿Ya? Tengo mi nefrona con el glomérulo, voy a tener todos los segmentos, rama ascendente, azar Henle, y dependiendo de dónde actúe el diurético, yo voy a preferirlo para cierto tipo de paciente. Por ejemplo, si es un paciente inicial, hipertenso de reciente comienzo, no tiene comorbilidades, no tiene cardiopatía hipertensiva, no tiene problema renal, un paciente relativamente joven, pero con sobrecarga de volumen, trataré de dejarle un diurético que actúe mayor tiempo, pero que no me deplete mucho potasio por el tema de los calambres. Dentro de los efectos adversos de todos, excepto los ahorradores de potasio, que es la espionolactona y amiloride, la mayoría de pacientes se quejan por el tema de los calambres, ¿ya? Porque los diuréticos, a la vez que te eliminan agua y sodio, te arrastran un poco de potasio. Y esto le puede generar calambres a los pacientes, ¿ya? Voy a pasarlo un poquito más rápido porque no vamos a terminar. Los ahorradores de potasio, amiloride, a veces vienen combinados en algunos medicamentos. Por ejemplo, Coparetic tiene hidroclorotiazida y amiloride. Podemos tener hidroclorotiazida pura y dentro de las moléculas originales, el LASIK es la presentación o la empresa que originalmente creó la furosemida, por eso es la más potente. Beta bloqueantes, generalmente indicadas cuando tengamos una hiperactividad sostenida, demostrada del sistema nervioso simpático. Son pacientes muy taquicárdicos o muy reactivos, podemos dejarle distintos beta bloqueantes. Hay beta bloqueantes puros que son cardioselectivos. Por ejemplo, está el atenolol, que quiere decir que van a ir a solo actuar sobre esos receptores beta cardíacos, porque pueden ir a veces a afectar los receptores beta pulmonares y provocar broncoespasmo. Esa es una de las contraindicaciones de los beta bloqueantes. Los cardioselectivos como el atenolol se prefieren en hipertensos solitarios o hipertensos que solo tienen hiperactividad simpática.
No tiene retención de volumen, no tiene vasoconstricción, no necesitan IECA, no necesitan arados. Por ejemplo, el caso de la paciente que les nombré. Existen con actividad alfa-bloqueante, que son ideales en esos hipertensos, por ejemplo, añosos o pacientes varones. ¿Por qué? Porque aparte de tener el efecto beta-bloqueante, tienen un efecto alfa-bloqueante que hace vasodilatación periférica. Y los no selectivos, propanolol, se utiliza generalmente en pacientes con hipertiroidismo o crisis tirotoxicosa. ¿Ya? Timolol, sotalol es un antiarrítmico, ¿ya? Y esto generalmente no lo vemos. Principal contraindicación de los betabloqueantes, principal contraindicación y que se acuerdan toda la vida es la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Si estamos hablando de un beta bloqueante que me baja la frecuencia cardíaca y yo tengo un paciente bradicárdico, si le doy un beta bloqueante empeora la bradicardia y mi paciente hace 5. Entonces, mucho ojo con la frecuencia cardíaca al dar beta bloqueantes. Ojo con la frecuencia cardíaca al dar beta bloqueante. ¿Ya? Principal precaución. Disfunción del nodo sinusal o nodo AB, por supuesto. Si mi marcapaso está alterado y yo lo estoy alterando más con el beta bloqueante, no puede estar contraindicado. ¿Ya? En insuficiencia cardíaca descompensada tampoco. Algunos de los beta bloqueantes que utilizamos, los más comunes son atenolol, carvedilol, bisoprolol y nebivolol, generalmente. Calcio antagonistas tenemos dihidropyridina, 2 grupos, y no dihidropyridina. Las no dihidropyridinas no las vamos a ver hoy, son antiarrítmicos, los vamos a ver en el tema de arritmias. Los que utilizamos en hipertensión son nifedipino y amlodipino. Amlodipino, pacientes mayores de 55 años, afrodescendientes. Nifedipino solo en insuficiencia renal crónica y pacientes que ya están así de dializar. ¿Ya? Nunca en hipertensión arterial, que tengo otras opciones. El nifedipino, cuando el paciente hace insuficiencia renal, hablamos de creatinina de 3.5 para arriba o una urea de más de 90 o 100, ya está con filtrado glomerular de menos de 30 ml, ese paciente no puede usar IECA, no puede usar arados y no puede usar espironolactona. Entonces, imagínense, el 70% de nuestros medicamentos ya no lo puede usar. Y todavía encima es bradicárdico, no le puedo dejar beta bloquear, que es lo único que me queda, el nifedipino. Y si yo lo maté, ese nifedipino, y se lo dejé hace 2 años al paciente, no tengo ni eso. ¿Me entienden? De ahí radica la importancia de último el nifedipino, porque a la larga es lo único que me queda en ese paciente diabético y renal crónico. No me queda nada más que dar, no puedo darle nada más. No puedo darle IECA, no puedo darle arados, beta bloqueantes ni algunos diuréticos. Entonces, nunca nifedipino en pacientes de terapia inicial. ¿Ya? Es mi último medicamento de elección, por eso no lo tengo que matar de buenas a primeras. ¿Por qué le digo ese término de matarlo de buenas a primeras? Porque los pacientes hipertensos con el tiempo van haciendo habituación. Ustedes tienen un paciente con enalapril ahora, en 5 años lo van a tener con losartán. En otros 5 con telmisartán, con olmesartán, con valsartán, con añadido otro, diurético, beta bloqueante. El paciente va haciendo habituación o progresión de la enfermedad. Entonces el enalapril que le controlaba ahora, en 5 años ya no le controla. O empeoró la obesidad, empeoró sus hábitos nocivos y ya no controla solo con el suavito enalapril porque es suave. Y tengo que dejarle losartán 100 cada 12. Ya no controla 100 cada 12, le dejo telmisartán 80. No controla, le dejo valsartán 160. No controla, le dejo olmesartán 40, amlodipino. Y los pacientes que evolucionan mal, los hipertensos, con los años. ¿Ya? Creo que vamos a quedar ahí porque hasta yo me cansé.